¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo funciona de verdad el mundo que nos rodea? No hablo de algo lejano, sino del parque de al lado de casa, del bosque que vemos por la ventanilla, de todo el planeta. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que estudia precisamente eso, nuestro gran hogar compartido. Hoy hablamos de ecología. Pero vamos a ver, ¿qué significa exactamente eso de estudiar nuestro hogar? Porque claro, no estamos hablando solo de un sitio físico. Esto es mucho más. Es una red increíblemente compleja y llena de vida. Imagina una danza constante de interacciones, donde cada pequeña pieza, por insignificante que parezca, tiene un papel fundamental. Y para entenderlo bien, la clave está en la propia palabra. Fijaos, viene del griego. Por un lado, oikos, que significa casa o el lugar donde se vive, y por otro, logos, que es estudio. Así que, si lo juntamos, la ecología es literalmente el estudio de nuestra casa. Es como el manual de instrucciones de nuestro planeta. Y un ecólogo muy importante, Eugene Odum, le dio una vuelta de tuerca más. Dijo que la ecología es el estudio de la estructura y la función de la naturaleza. Y ojo, aquí viene lo importante. Nos recordó que la humanidad no es una simple espectadora que mira desde fuera. ¿Qué va? Somos una pieza más, una pieza activa dentro de todo este gran sistema. Vale, si vamos a estudiar esta casa, lo primero es saber de qué está hecha, ¿no? ¿Cuáles son sus ladrillos, sus cimientos? Así que la pregunta es, ¿de qué se compone un ecosistema? Pues, en esencia, cualquier ecosistema tiene dos tipos de componentes. Por un lado, tenemos lo que llamamos biótico, que es básicamente todo lo que está vivo, las plantas, los animales, los hongos, todo. Y por otro lado está lo abiótico, que es el escenario, lo físico y lo químico, el clima, el tipo de suelo, el agua. Pero la verdadera magia, el secreto de todo, no está en las piezas por separado, sino en cómo se relacionan, en ese flujo constante de energía y de nutrientes que va de unas a otras sin parar. Vamos a pensarlo con algo súper sencillo, un parque cualquiera. Los árboles, los pájaros que anidan en ellos, la hierba, todo eso es el componente biótico. Pero claro, nada de eso podría existir sin la luz del sol que les da energía, sin el agua de la lluvia o sin la tierra que tienen bajo sus raíces. Esos son los componentes abióticos. Es una danza de dependencia total. Lo vivo necesita de lo no vivo para poder seguir adelante. Y otra cosa fascinante de la ecología es que se mueve a diferentes escalas. Podemos empezar estudiando a un único ser vivo, un organismo, y ver cómo sobrevive. Si juntamos varios de la misma especie, ya tenemos una población. Estas poblaciones diferentes que viven juntas forman una comunidad. Y si a esa comunidad le añadimos el entorno abiótico, ¡boom!, ya tenemos un ecosistema. Y la suma de todos los ecosistemas del planeta es lo que llamamos la biosfera, la gran capa de vida que envuelve la Tierra. Claro, toda esta manera de ver el mundo tan conectada suena muy de ahora, ¿verdad? Pues no apareció de la nada. Detrás hay una historia fascinante. ¿Quiénes fueron los pioneros que empezaron a pensar así? Para encontrar el origen tenemos que viajar en el tiempo, a los siglos XVIII y XIX. Fue una época de exploraciones increíbles, de descubrimientos, y los naturalistas empezaron a darse cuenta de algo. La naturaleza no era solo una colección de animales y plantas, como si fuera un álbum de cromos. No, era un sistema, un todo interconectado. Y hubo dos ideas que fueron como la chispa que lo encendió todo. Primero, un señor llamado Thomas Malthus se dio cuenta de que las poblaciones, de cualquier especie, tienden a crecer mucho más rápido que los recursos que tienen para sobrevivir. Y eso, inevitablemente, lleva a la competencia. Y esta idea le vino de perlas a Charles Darwin, que la usó como base para su concepto de la lucha por la existencia, que es ni más ni menos el motor de la selección natural. Y así, con todo este caldo de cultivo de ideas, llegamos al momento clave. En 1866, un biólogo alemán, Ernst Haeckel, cogió todas estas piezas y las unió. Le puso por fin un nombre a esta nueva forma de entender la ciencia. Acuñó la palabra oikology, que hoy, claro, todos conocemos como ecología. Bueno, pues saltamos de nuevo al presente. Toda esta historia está muy bien, pero ¿por qué esta ciencia, que empezó como una simple idea sobre la casa de la naturaleza, es hoy más importante que nunca? Pues mirad, la ecología no es una ciencia que vaya por su cuenta, ni mucho menos. Es como un punto de encuentro, el gran conector. Para entender bien un ecosistema hace falta saber de biología, claro, pero también de química, de geografía e incluso de matemáticas para crear modelos. Es, en definitiva, una verdadera ciencia de síntesis. Y es aquí donde vemos su importancia hoy en día. Porque al final esto no es solo teoría, es pura práctica. La ecología nos da las herramientas para entender qué papel juega cada especie, para poder gestionar los recursos naturales sin agotarlos y sobre todo para afrontar las crisis más gigantescas de nuestro tiempo, el cambio climático y la brutal pérdida de biodiversidad.
Así que si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, una sola frase que lo resuma todo, yo creo que sería esta. La ecología es, por encima de cualquier otra cosa, la ciencia de las conexiones, la ciencia que estudia esas redes, a veces invisibles, que sujetan toda la vida en nuestro planeta. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Ahora que sabemos que todo está conectado, ¿cuáles de todas esas interacciones que ocurren en nuestro hogar global creemos que son las más críticas, las que de verdad deberíamos proteger con más urgencia? Porque seguramente la respuesta a esa pregunta definirá nuestro futuro.